Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa. Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa. Alien Rap. Te preguntas por qué se actúa de cierta forma o solo con que los opriman. Se conforman, es una mentira con la que adornan. ¿Para qué invertir en ellos? Mejor ahorran problemas de la sociedad si después te borran. Quienes se incomodan son las familias que se devoran, no piensan en ellos. Tras las rejas y que se jodan no es la solución, no se dan cuenta. Un plan de rehabilitación no se implementa. Después pasa lo que pasa, quien se lamenta no se puede volver cuando una persona ya está muerta. Asesinar, comportamiento anormal, te tienen que tratar, no mandar a que te conviertas en un animal. Valores 16 se llama este tema, es Alien Rap y DJ Mats. Es un grupo de rap nacido en Malvin Norte, son integrantes del colectivo Uruguay Rap Underground y lo que estamos escuchando es el tema central del audiovisual 16 del colectivo Catalejo. Qué lindo rap, vamos a escuchar un poquitito más. Te dejan morir, donde crece la maldad, donde reina la violencia, donde reprimen libertad y anulan la conciencia. ¿Y qué dejamos pa' mañana? Si en vez de educar, los asfixian, los enjaulan, no pedimos que los aplaudan. Menos cárcel, mucha más aula. ¿Y qué dejamos pa' mañana? Sweet Little 16, entonces el tema de esta tarde para Efecto Mariposa, aquel tema, como decíamos, de Chuck Berry, el año 1958, escrito y originalmente grabado por él y después, bueno, muchas veces versionado. 16 años, los 16 años, esa fecha que, esa edad que en Estados Unidos, en la tierra de Chuck Berry, es el momento del ritual de paso equivalente a nuestros 15, y que tiene que ver con lo que originalmente era la presentación en sociedad, digamos, ¿no? Aunque hoy por hoy ya no se trata de eso. Pero bueno, 16 es el número que en Estados Unidos tiene es esa bisagra y que da título a esta canción y a otras que hablan de lo mismo, ¿no? Sí. Pero nosotros, como siempre en Efecto Mariposa, vamos a poner un pie en Uruguay para hablar de los 16, de tener 16 años en Uruguay. Son 16 jóvenes que hablan de ellos para que dejen de hablar por ellos, decía una de las notas de prensa acerca de este trabajo. Esa consigna me parece genial, realmente ponerse a hablar, digamos, ¿no? No dejar que los demás hablen, sino opinar cada uno de ellos. Ese es el documental, el audiovisual, y lo anunciábamos al comienzo. Estamos con Martina Sanguinetti y Lionel Rivero. Bienvenidos, chicos, a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias además por tomarse el trabajo de venir. ¿Cómo empieza esta idea? ¿Cuándo empieza esta idea? Bueno, esta idea surge... No se peleen. La idea original fue de Julia, que es una de las integrantes del grupo, y ella como... El grupo, perdón, es el colectivo Catalejo, ¿verdad? Sí. Ustedes integran todos ese colectivo. Sí, en realidad lo formamos para presentarnos a los fondos del INJU para poder hacer el audiovisual, o sea que en realidad el colectivo se formó especialmente para hacer este documental. O sea que primero apareció el documental, entonces. Sí, la idea del documental, sí, algunos ni siquiera nos conocíamos, la que nos juntó, digamos, fue Julia con su idea, como que armó el grupo que le pareció que podía llegar a funcionar, y nos juntamos, todos nos copamos con la idea y ahí arrancamos. Después salió la oportunidad de presentarnos a los fondos del INJU, y bueno, y ahí formamos el colectivo, que en principio este es nuestro primer proyecto, pero no quiere decir que... La experiencia fue buena y tienen ganas de seguir por ese camino. Sí. ¿Todos tienen una edad promedio de cuánto? 22, ¿no? 22 años más o menos, sí. ¿Cómo surge exactamente la idea inicial? Esta consigna que acabamos de decir, ¿no? ¿Ya nació con esto? ¿Cuál era la idea desde el principio? Y bueno, inicialmente nace en el marco de esta discusión política que se da actualmente sobre el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Entonces se nos ocurrió, nos parecía que en este contexto una característica que se presentaba es hablar sobre los jóvenes, sobre los menores, situarlos en una cadena que los equipara a los delincuentes,
a un peligro para la sociedad. Es como una cadena menor, igual violento, igual peligroso, y por un lado dejaba por fuera la voz de los jóvenes. Asimismo dejaba por fuera toda una gran gama de diversidad, que es la característica principal de la juventud y en especial de la adolescencia, y de alguna manera lo borraba para mostrar solamente un tipo de adolescente que está en conflicto con la ley y de una manera muy concreta. Entonces se nos ocurrió empezar a mostrar que hay mucho más. Eso me parece la parte, seguro. Hablar, hacer hablar, escuchar, y me parece la parte más desafiante a mí desde afuera, habiendo visto el video, más desafiante de este trabajo, es decir, hacer hablar a los jóvenes. Los jóvenes no son una única cosa, es un crisol, hay diversidad, hay distintos lugares de residencia, distintas experiencias personales, distintas conformaciones de núcleos familiares, distintos intereses, distintas historias. ¿Cómo hicieron para determinar un abanico que fuera realmente un abanico variopinto, digamos? ¿Cómo fue este trabajo previo, supongo, de investigación, de producción de los contenidos? Bueno, en realidad nos planteamos dos patas, digamos, de eso. Fue, por un lado, que hubiera más o menos la misma cantidad de hombres que de mujeres, y después más o menos abarcar las distintas clases sociales, que tampoco podríamos hacerlo demasiado científicamente, digamos, pero después en realidad se fue dando un poco al azar el tema de la muestra, digamos, del documental, que justo lo que hablábamos hoy, que capaz que no es representativa, pero que muestra de alguna manera una parte de lo que puede ser la juventud. Capaz que hay muchas más maneras de tener 16 años, pero no quiere decir que estas no sean. Es lo suficientemente variado, digamos, sí, lo que ustedes proponen. Y la estructura es plantear varias preguntas, no sé cuántas preguntas son que plantean, o temas sobre los que reflexionar, que aparecen allí en pantalla blanco sobre negro, y después hacen la recorrida por las respuestas integradas, ¿no? También hay un temario estudiado allí. ¿Qué cosas les interesaban más a ustedes de ese temario como para disparar las charlas? Y un poco lo que nos interesaba era poder describir, por un lado, las vivencias de los adolescentes, que hablan de un contexto, ¿no? Y que a veces también es lo que decimos que no se muestra. Se muestra como, por ejemplo, cuando se habla del adolescente en conflicto con la ley, simplemente se habla del hecho delictivo. Y nos parecía que era interesante, incluso en esas circunstancias, ahondar lo que hay atrás. Pero también en el resto de los adolescentes nos parecía que era bueno llegar como a describir, ¿no? Una descripción densa a través de los relatos, de esas historias, de esas vivencias, que capaz uno a medida que pasa el tiempo se aleja de eso, ¿no? De las inquietudes, de las proyecciones, y también lo otro era de las opiniones, ¿no? Más concretas sobre temas que hoy en día se juegan, y que capaz una característica de la juventud es justamente que como no accede a muchos medios para poder proyectar su voz, por cuestiones obvias, en realidad uno siempre que es joven arranca y hay muchas cosas, muchas redes que no tejió, entonces la idea era poder también hacer eco de eso, ¿no? Claro, porque por esto que tú decís parecería como que los jóvenes no se preocuparan, y no es eso, en realidad es que no tienen de repente acceso a hablar, digamos, no tienen lugares para poder expresarse. Esa era un poco también la idea, ¿no? De encontrar, claro, poner un sitio propio donde poder contestar esas preguntas, ¿no? Sí. Sí, y de hecho yo creo que uno cuando lo ve se da cuenta, por un lado, de reflexiones increíbles. Desde, digamos, la inteligencia de la lógica, la reflexión, pero también desde ópticas que a veces desnaturalizan cosas que nosotros ya nos olvidamos, ¿no? A ver, algunos ejemplos. Y por ejemplo, cuando hablan de la política, como denuncian cosas que capaz uno ya directamente lo dio por asumido, ¿no? Hay quien dice, son unos egoístas, solo se preocupan por ellos, hay otros que dicen, son trabajadores, y hay quien trabaja bien, quien trabaja mal, y está esa denuncia de que podrían hacer más, que a veces uno se pone a pensar y ya lo dio por asumido. Dejó de pedirle a los políticos cosas porque entiende que la lógica es otra. Y eso les pasa a ustedes, que están unos poquitos años por encima de esa barrera de los 16. Es interesante que lo digas, porque bueno, los más grandes quizás nos parezca más lógico, estamos más lejos de eso. O sea que en pocos años hay también una especie de cambio, de acostumbramiento a ciertas cosas que los de 16, por decir un núcleo, aunque hay algunos que tienen 15, otros tienen 17 en estos grupos, ¿no? Pero digo, todavía siguen exigiendo y siguen pidiendo.
Sí, y también nos resultó muy interesante el hecho, por ejemplo, de cómo hablan desde sus espacios vivenciales diferentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la droga, ¿no? Lo ponemos ahí en situación y está una sutileza en el discurso de ellos, cómo hablan de sus vivencias con distintas drogas. Por ejemplo, hay quien dice, quien tiene un discurso más, digamos, permisivo, liberal, dice, bueno, cada uno verá lo que hace, ¿no? Si le parece que puede con eso o no. Y hay otros donde, por ejemplo, uno se da cuenta que tiene un contacto directo con drogas más jodidas y que es, no, eso es una porquería, que traen al barrio, viste, para controlar a la gente, que te destruye, está como dentro de su discurso o entre líneas que hablan de cosas diferentes porque sus mundos son diferentes. Sí, eso se nota también cuando el tema es la seguridad o la inseguridad, ¿no? Hablan desde lugares distintos, a veces en algunos casos desde lugares muy protegidos, hablando de un temor a lo que está afuera, a lo desconocido, y en otros casos desde adentro del conflicto, digamos, ¿no? Esto se nota bastante. A mí una de las cosas que me pareció interesante, y que creo que el mérito es la elección de los testimonios, es que muestra una diversidad, y sin embargo hay algunos rubros de las preguntas que ustedes hacen, que son muchas, donde se nota una cosa común, muy común. El adolescente que vive en Shangri-La, el que vive en Carrasco, el que vive en Peñarol o Nuevo París, ¿no? Se nota. ¿A ustedes les pasó eso a partir de ver el material que tenían? ¿Se sorprendieron con esto? Sí, bastante. O sea, el material, encontrarnos con ese material fue, o sea, obviamente lo produjimos nosotros, ¿no? O sea, lo fuimos a filmar y todo en el momento que después lo vimos todos juntos, empezamos a ver como las respuestas por pregunta, no sé, era muy muy sorprendente, ¿no? Por ejemplo, el tema del internet es o sea, que capaz que no parece tan importante, pero en realidad es una cosa que los atraviesa a todos, o sea, y no queda ni uno afuera. El Facebook, por ejemplo, lo nombran todos y es como una cosa bastante importante. Y después hay algo que tienen en común, es que tienen 16 años, y eso es como lo más contundente para mí que transmite, es la idea esa de que, bueno, de los 16 años, también hay muchas maneras de tener 16 años, pero hay algo ahí en común de la edad que, bueno, que, no sé, no son mayores de edad, tienen 16. Tienen 16 y a una pregunta que es, ¿qué harían si se perdieran? Casi todos dicen llamaría a mis padres, ¿no? Y eso habla de la edad, son chicos, son chiquitos todavía, a pesar de los entornos que les haya tocado en suerte vivir, ¿no? Pero me parece que ahí también como un hilo conductor, lo que tú decías, estoy reforzando lo que tú decías, todos tienen 16 años, nada más, ¿no? Más allá de dónde les ha tocado vivir. Claro, una de las cosas que llama la atención para mí, porque también me acostumbré, pero después lo veo de nuevo y me surgen cosas nuevas, es el hecho de que, claro, ellos están en una etapa donde precisan todo el apoyo. Esa es la primera paradoja que nos motivó a hacer el video, que se muestra a un adolescente como una persona plena, como totalmente desarrollada, cuando en realidad la característica es la contraria. O sea, tiene todo su potencial ahí para lograr infinidad de cosas, y hoy en día los discursos políticos hegemónicos tienden a buscar la punición en vez del acompañamiento para el desarrollo como ciudadano, como persona, etcétera. Y en preguntas como esa, que incluso cuando la armamos y dijimos, ¿servirá para algo esto? Para preguntarles cómo vuelven a la casa, ¿no? Es súper interesante. Claro, pero dijimos, capaz que nos dicen cualquier cosa, ¿viste? Que no. Y nos pareció que mostraba justamente eso, que habla de la vulnerabilidad, que todos, de alguna manera, de los lugares que les tocó, siguen precisando que los acompañen. Incluso aquel que dice, bueno, hay uno que dice, pego para el sur y voy a llegar. Seguro. Pero voy a llegar ¿a dónde? ¿A la casa? Pero voy a llegar a la casa. Claro. Ahora, esas preguntas, ese repertorio de preguntas, ¿era el repertorio original? ¿Quedaron preguntas afuera? Sí, es decir, formularon más preguntas que después quedaron afuera en la edición. Sí. Fueron muchas más preguntas y fue difícil también eso, decir, bueno, esto sí, esto no, decir los contenidos, muchas discusiones, bueno, y después también hubo preguntas como que se unificaron en temas que capaz que eran preguntas más específicas y las juntamos como en un título común, digamos, y cosas que quedaron afuera, que bueno, que... Elegirlas también es un trabajo interesante porque hay unas muy obvias, ustedes decían internet,
la inseguridad, ¿no? El futuro, la relación con los padres, los amigos, parecen como naturales. Pero a mí me sorprendieron algunas. Esa, por ejemplo, si te perdés, ¿qué haces? O ¿qué haces cuando estás triste? Esa es otra que me sorprendió y que me parece que dio cosas muy buenas, ¿no? De las respuestas. Sí, yo creo que ahí la apertura de los gurises, por ejemplo, que dicen lloro. Sí, hay un varón que dice yo lloro. Lloro muchísimo, claro. Sí. Como eso también, una apertura para mostrar cómo son, sin miedo a que alguien también se acerque, ¿no? No tiene esa cosa capaz que de adulto, yo soy hombre adulto y no digo que lloro, ¿no? Él lo dice, no le interpela para nada. ¿Cómo trabajaron? ¿Fueron a los lugares? ¿Los chicos vinieron? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue la operativa de toda esta, de la filmación, digamos? Los fuimos contactando y en general les hacíamos elegir a ellos el lugar donde querían ser entrevistados, ¿no? O porque fuera representativo, o porque les quedaba cómodo, o porque preferían que fuera ahí. Muchos están en la casa, otros están en lugares afuera, ¿no? Y ahí nos dividimos. Nosotros empezamos siendo 6, después fuimos 5 y nos dividíamos, bueno, que por lo menos para ir a filmar que fuéramos por lo menos 2, no muchos para no tampoco, porque no es lindo tampoco estar así con 4 personas mirándote. Claro. No, aparte eran preguntas, no eran preguntas así nomás, ¿no? Preguntas aladas. Yo incluso me imagino a mí en esa situación, no sé si me hubiera prestado, ¿no? ¿Cuál era la más difícil? Para ellos, Para ellos, no para ti. ¿Cuál viste tú que, bueno, se quedaban como más, les costaba un poco más? Capaz que la familia, los amigos, capaz que también porque eran las primeras que les hacíamos. Y después el tema de eso, de qué haces cuando estás triste, también era una pregunta que no dependía mucho de cada uno también. Había algunos que no tenían problema en responder nada. Pero en general, para mí hay algo que caracteriza también como esta generación, que están acostumbrados a estar expuestos como a las cosas así, a estar filmados. Ellos que si están con los celulares, se filman, se sacan fotos todo el tiempo, mucho más que otras generaciones, y para mí, en ese sentido, también tienen como una naturalidad enfrente de una cámara que yo, por ejemplo, no tengo, o sea, y muchos de nosotros me parece que no tenemos. Eso que decís es súper interesante, porque la brecha ya no es generacional, sino ya es casi entre iguales. Ustedes tienen 21 y ellos tienen 16, y tú ya hay cosas que no harías por la tecnología, ellos sí, sin ningún problema, ¿no? Ya no es de padres a hijos, me refiero a eso, ¿no? Sí. ¿Cómo los recibían ellos, a ustedes? ¿Recibían bien? ¿Se colgaron de la propuesta enseguida? Algunos dijeron que no, algunos no quisieron. Yo creo que la recepción en general fue muy buena. También porque les explicamos siempre bien, digamos, cuál era el objetivo de eso, ¿no? Incluso antes de estrenarlo tuvimos un preestreno con ellos y con las familias, donde la idea era poderlo conversar, primero porque es la imagen de ellos, ¿no? A pesar de que somos nosotros quien lo presentamos, la cara es la de ellos, el discurso también, y estaba bueno que pudieran decir qué les parecía, ¿no? ¿Y ahí qué decían? Además de reírse, ¿qué decían? Les parecía, primero que no se acordaban lo que habían dicho, en muchos casos, porque claro, es lo que dice Martina, es muy loco que vengan y te pregunten todo eso, todo junto, sin decirles antes, porque no le dejamos, no se lo enviamos antes para que las pensaran. Esa aclaración fue es buena, todo en el momento, sí, muy espontáneo. Todo espontáneo, lo de los políticos, lo de la religión, fue todo así lo que le surgía, también para sacarlo más natural, ¿no? Y no se acordaban lo que habían dicho, probablemente porque 8 meses después ya pensaban cosas diferentes, pero de todos, por suerte, hubo mucho respaldo, que es en realidad lo que nos hace sentir cómodos también al presentarlo, ¿no? Sí, por ellos eso en general quedaron conformes y quedaron contentos. Y aparte me pareció que muchos no lograron como en el momento de la entrevista visualizar lo que iba a hacer después. Como, o sea, ellos la experiencia que tenían era que un día se habían juntado con una gente que le hizo un montón de preguntas y se fueron para la casa. Sí. Y después cuando vieron eso todo junto y equiparado a otro montón de gurises que no conocían, porque aparte entre ellos no se conocen, habían conocido ese día, el día del preestreno se conocieron un rato antes de ver la película y como que para mí que muchos de ellos como que les sorprendió ver como el producto final y no se lo imaginaban. Una cosa es las preguntas a uno y otra es ver todos los otros respondiendo las mismas cosas, ¿no? Sí. Interesante. Y también pensar que lo que ellos dicen vale, que lo que para ellos es absolutamente cotidiano, natural y capaz que no le dan mayor trascendencia, en realidad es parte de algo que es gigante, y que justamente cuanto más lejos está de eso, más se da cuenta
cómo ese discurso nos dice cosas que a ellos capaz que no les parece. ¿Y qué les dejó a ustedes este trabajo? A ustedes, a los realizadores. ¿Qué les dejó como jóvenes que son? No sé, yo por lo menos estoy bastante contenta, estoy conforme, ¿no? Con lo que salió y como que me gusta ver las repercusiones, me pone contenta. En general, me siento que aparte es como una primera, no sé, un producto propio, así que del que estoy bastante orgullosa. ¿Y Leonel? Sí, también. Yo quedé muy satisfecho, por un lado, por todo el proceso de conocerlos a ellos, también de conocer a mi grupo, o sea, haber formado la grupalidad en base a objetivos, en común. También me entusiasma el hecho de pensar que capaz esto puede contribuir en la discusión política de fondo, que de alguna manera ayude a cambiar una opinión, que alguien piense que la baja... ¿Cuál es la discusión política de fondo, Leonel? La más inminente es el de la baja de imputabilidad, el proyecto de ley, el plebiscito que se viene, que por ese lado era sencillo la convocatoria porque era para que el ciudadano que tiene una acción muy concreta, que es votar o no votar, lo pudiera plasmar ahí. Entonces eso por un lado era fácil para nosotros, digamos, de cómo presentar, qué propuesta presentar. Lo que está más de fondo es, para mí, ser parte de una lógica que busque no punir al adolescente, o sea, que busque un marco en el cual al adolescente se le brinden posibilidades, y no justamente que se lo catalogue de una manera... Claro. Te lo preguntaba porque está bien, usted desde el principio plantearon esto, y uno puede perderse un poco de vista después de ver el documental, porque el documental le abre un abanico de cosas que de pronto parece que no tuvieran nada que ver con el lugar de castigo o de estigmatización por el lado del delito, ¿no? Y sin embargo está bien, porque en definitiva lo que contribuye es a poner sobre la mesa la cuestión, digamos, de que no es fácil o no hay por qué generalizar. Claro. Ni tomar la parte por el todo, ¿no? Como, digamos, mostrar lo que es el no delito de los menores, digamos, porque si hablan de los menores, todo el mundo piensa en los menores infractores, cuando en realidad son muy poquitos y está lleno de menores que no son, digamos. Entonces también, y para mí lo que hace también es como que dispara cosas. Nos han dicho que lo han usado en centros juveniles, en liceos, como disparador de discusiones. ¿Cuál era la idea de ustedes? ¿Cuál era la idea? Me refiero al circuito que pensaban que podía tener un trabajo como este, independientemente de las ganas de hacerlo y de los fundamentos que ya explicaron. En principio pensamos que iba a ser un video mucho más corto y más específico con el tema de la baja. Lo que pasó fue que el material que salió, aunque se corrió un poco de eso, nos pareció como tan bueno, o tan aprovechable que se terminó volviendo un proyecto mucho más grande y también responde a muchas más cosas, capaz que al tema de la baja, aunque fue el puntapié inicial o la idea principal. Pero la idea era hacer un corto por el tema de la baja de la edad de imputabilidad y que estuviera en internet como, digamos, como parte de una campaña para proponer otra mirada. Hasta ahí sigo entonces la idea original. Sí. Se salió de ese carril. Totalmente. Porque un poco lo que dice Martina, pensamos un corto, terminó siendo de 50 minutos, y además terminó abordando cosas que capaz que de forma directa no repercuten en el tema que estamos conversando, pero sí sirve, por ejemplo, para trabajar cosas entre jóvenes o entre educadores. El otro día, por ejemplo, tuvimos un taller en Casaballe con adolescentes, donde trabajamos el tema de los prejuicios, como de las etiquetas, los estigmas, ¿no? Entre ellos. Entonces, en realidad, eso tiene como otro uso y muchos más, depende de cómo lo quieras, digamos, utilizar. También lo presentamos de esa manera por preguntas para poderlo segmentar. Como capaz que no te sirve los 50 minutos, pero hay 5, una preguntita, 2, 3. Temas. Claro, hay temas, que te disparan cosas. ¿Cuál es el próximo? ¿Vienen del audiovisual? ¿Vienen estudian algo parecido? No, en realidad nos metimos en ese mundo bastante así, caretamente y a los ponchazos. Aprendimos haciendo, ¿no? Tuvimos ayuda de mucha gente que nos ayudó, que nos prestó las cámaras, que nos dieron dónde ir a editar, que también es todo un mundo que tuvimos que aprender. Y bueno, y gente que después terminó trabajando también con nosotros. Dando como los toques finales, digamos, de la edición y eso, pero en general no veníamos del mundo audiovisual.
la mayoría éramos estudiantes de Facultad de Ciencias Sociales. Yo hago Bellas Artes, después Gestión Cultural hace otra y tal. Y bueno, nos metimos así, a ver qué salía. Pero quedó formado el grupo como para hacer otras cosas, ¿en serio? Pregunto. Sí. La idea es que no sí. lo saben todavía. Sí, aparte funcionamos bastante bien. Ahí está. Sí, la idea capaz es de acá a las elecciones empezar a capaz que transformar este video en cortitos, sí referidos al tema de la baja. Y capaz que, y además en otros ya empezamos a trabajar en dinámicas para trabajar en centros juveniles, en liceos, etcétera. Y eso por otro lado con este mismo video. Y después estamos viendo otros proyectos, pero que en principio serían para después de un año. Bien, está bien. Por ahora hay que dejar que ruede. Me encanta Claro. además que hayan encontrado una beta ahí que les parezca interesante para explorar y esas cosas que a veces las casualidades de la vida te llevan a descubrir vocaciones o intereses Sí. que uno no pensaba que tenía. Aprendimos mucho. Está bien. Se puede ver en internet, está libremente colocado allí por ustedes, así que si la gente busca 16, documental, Colectivo Catalejo, lo puede encontrar, tanto en YouTube como en distintos portales donde está colgado. Pero además tienen ahí, por lo que vi, una agenda, no sé si todavía vigente, de proyecciones en salas, de debates y de reuniones. Sí, el próximo viernes mañana a las 10 de la noche va a estar en Facultad de Humanidades con Cineforo, o sea, vamos a estar nosotros ahí haciendo como una discusión después. Y en principio por ahora eso, pero en general estamos como dispuestos a que nos inviten a pasarlo donde sea, o si quieren podemos ir o podemos darles una copia y que lo usen, o sea, como que queremos que corra y que se difundan, ese es el objetivo, así que tenemos un mail que si quieren lo puedo pasar. Sí, como quieras. Proyecto16 con letras @gmail.com. Ahí nos pueden escribir con las propuestas y tal. Está el Facebook también, que es también Proyecto 16 en Facebook. Y la idea también es poderlo llevar al interior. Ahí hay una preocupación específica de difundirlo por allá. En las localidades chicas que capaz que la web llega menos o no llega igual. Y eso es un poco lo que se viene también. Muy bien, chicos, muchas gracias por venir, mucha suerte con y hablamos en el próximo, entre 1 año y medio, entonces. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Alien Rap. Te preguntas por qué se actúa de cierta forma o solo con que los opriman. Se conforman, es una mentira con la que adornan. ¿Para qué invertir en ellos? Mejor ahorran problemas de la sociedad si después te borran. Quienes se incomodan son las familias que se devoran, no piensan en ellos. Tras las rejas y que se jodan no es la solución, no se dan cuenta. Un plan de rehabilitación no se implementa. Después pasa lo que pasa, quien se lamenta no se puede volver cuando una persona ya está muerta. Asesinar, comportamiento... Nos vamos. Dice Silvia Vallejo, acabo de escuchar a Leo Lago, el mensaje hace una hora que lo mandó, Sí. digo para que no crean que se confundió Silvia. Acabo de escuchar a Leo Lago, hacía tiempo que no me reía con tantas ganas escuchando a alguien en la radio. Lo de Chuck Berry empezando una canción y terminando con otra debe haber sido desopilante. Nos manda Verónica Meo Lado desde Argentina. En Argentina había una banda de rock que se llamaba Dulces 16 y estaba re buena. Claudio Horacio Sánchez dice, además Johnny B. Good es una de las canciones grabadas en el disco que viajó al espacio en las ondas Voyager. Mirá qué cantidad de información que tenemos acá. Elizabeth manda un enlace a un trabajo que se llama La literatura inspira el rock, de George Orwell a Lou Reed. Lo sabremos utilizar como corresponde, Elizabeth. Muchísimas Buenísimo, gracias. Gracias a todos, abrazo grande. Gente querida, gracias por estar con nosotros esta tarde. La seguimos mañana. Abrazo, chau, chau. Chao, que pasen bien. Son